voy a entregarles, muy buenos días, les voy a entregar las pruebas que han dado, ¿no? Los ejercicios. Ustedes los revisan. Si tienen alguna objeción respecto a la calificación, pueden acercarse y lo conversamos, ¿no? No hay ningún problema. Y si no, ya se quedan con sus pruebas nomás, porque tenemos copia de sus pruebas y tenemos las notas también. ¿Ya? Muy bien. Por favor, Magda Quispe, ¿está acá? Usted, venga, venga. Ronald Mego. Ronald Mego está. Erika Jiménez. Giovanna Chaguaila. Ustedes. Erika Chaguaila. José Luis Pérez. Luis Alberto Chávez. Alberto Chávez. Juliana Bartra. Aura Arbulú tampoco está. José Oré. Sí. Y Nelsa Trujillo. Renzo Bernoy. Eliana Prato. Acá dice Rato, sí, Rato. María Elena Arroyo. ¿Usted es pariente del doctor Aroni que trabaja en la clínica angloamericana? Los Aroni son una sola familia. Y yo por eso. Acá tengo yo de Héctor Quispe. Angélica Yapuchura. No, este no. Bien. Esa es la primera prueba, usted no la dio. ¿Cómo se apellido usted? No, yo no tengo su primera prueba. No la dio. Bien. Segundo lugar, acá tienen la segunda prueba, que también se la voy a entregar. ¿Qué dirá acá? No reconozco este nombre. ¿Qué será este? No reconozco este nombre. Renzo Bernoy. ¿No está acá? Ya. No. ¿Hay alguien que se llame Guyen? ¿Usted? Venero, algo así. ¿Cómo? Perfecto, lo dejamos acá. Sí, bueno. Renzo Bernoy no está. El señor Aguinaga. Eliana Rato. Quispe Cupe. Ese de acá, Quispe Cupe. Allá. Señor Quispe, aquí está. Luis Alberto Chávez. Giovanna Chaguaila. Rosana Hoyos. Giselle Márquez. Inelsa Trujillo. Buenos días. Inelsa Trujillo.
José Pérez. Buen librito. Usted no ha dado el primer examen, ¿no? La primera prueba no la dio. Ya. Sí. González, no, perdón, Jiménez Núñez. Rita Alemán. Usted tampoco dio la primera prueba. Jorge Ori. José Ori, perdón. Ori. Ricardo Hernández. Ricardo Hernández no está. María Elena Arroyo. Figueroa Paluz Zoila. Aura Argulú. Raúl Lezama. Angélica Yapuchura. Raúl Lezama. Muy bien. No está Renzo Bermúdez, ¿verdad? Todavía no ha llegado. Está Aura Arbulú y Dora Marta. Yo les he dado las preguntas. ¿Ah? ¿Quién dice qué? ¿Quién dice? Siempre será el yo. ¿Quién escucha? Siempre será el tú. ¿Ya? Y el mensaje es ese mensaje. Ese es el mensaje. La isla estaba a 500 kilómetros de distancia. Ese es el mensaje. ¿Qué otro mensaje puede ser? Y en el caso, por ejemplo... Ahora, disculpe, pero vamos hasta el fondo. Pues. ¿Cuáles son los referentes? Ahí hay varios. Tenemos isla. ¿Qué más que otro referente tenemos? La distancia. Distancia. También tenemos kilómetros. Son varios referentes. Varias veces les he repetido de que el armado del mensaje depende de la correlación también de referentes. Es un tema semántico, ¿no es cierto? Usted no puede decir, ¿no es cierto?, el avestruz quedaba a 500 kilómetros de distancia. No puede decirlo. Hay una incompatibilidad semántica ahí. Entonces, tiene que, la distancia se establece entre lugares que tienen puntos fijos. ¿No? Esa es una... ¿Me sigue preguntando usted? ¿O ya terminó más o menos? No. Por Sí. ejemplo, ¿podría decirme cuál es tu nombre? Para mí, podría yo identificar, ubicar ahí al emisor. Claro, el emisor siempre será yo. Yo pregunto cuál es tu nombre. Entonces yo digo, ¿podrías decirme cuál es tu nombre? ¿Es correcto si pongo emisor? No, el correcto, si usted dice el emisor, es la persona que habla. Y si dice yo, mejor todavía. El emisor siempre será la persona que habla, así no diga quién habla. Yo en este momento no estoy diciendo mi nombre, y le estoy diciendo yo hablo, pero ¿soy el emisor o no soy el emisor de mi mensaje? Yo soy el emisor de mi mensaje. Usted cuando me pregunta, usted es la emisora de sus mensajes. Siempre será yo el que hace los mensajes. Y siempre será tú el que escucha. O serán ustedes, ¿no es cierto? O nosotros los que enviamos el mensaje, o ustedes los que lo reciben, ¿no? En plural. Y en el último ejercicio, abusando de su generosidad. Sí, para breve nomás. Dice así, señale usted las funciones de la comunicación en los siguientes textos. ¿Ya? ¿Se está repitiendo o quiere que identifique, ubique? Ahí sería entonces también mensaje.
Perdón. Los elementos de la comunicación son una cosa y las funciones son otra. No, es que está como ejercicio C. No, eso fue un error. Esa indicación que está abajo. Claro, es lo que... No, eso fue un error. Si él le produjo alguna confusión, le ruego que me disculpe. No le he tenido cuenta de la calificación, Para nada, porque eso fue un error. Está bien para salir de... No, está muy bien. Pregunte usted, si eso le da claridad, estamos más contentos. ¿Alguna otra pregunta así de esas incisivas? Dígame, señor Lezama. ¿El código va a ser siempre metalingüístico? No. La referencia al código siempre será metalingüística. La referencia al código siempre será metalingüística. ¿Cómo ubico el código? ¿Lo tiene usted en su mente? Mire, claro, se lo voy a explicar. ¿Usted habla algún idioma además del castellano? Un poco el quechua. Muy bien. Eso lo va a ilustrar, Si usted quiere hacer un mensaje en quechua, no va a su código en castellano. ¿Correcto? ¿Qué unidades selecciona y qué unidades combina? Palabras en quechua y las combinaciones que el quechua le permite. El código está en la mente de los hablantes y está en la mente en el sentido social y se comparte de manera social. Unos son más competentes que otros en el conocimiento de los sonidos, en el conocimiento de las palabras, en las variaciones de las palabras, en los significados de las palabras, en la construcción de las oraciones, etcétera. Por ejemplo, en quechua hay una característica que no hay en castellano, que es la aglutinación. La aglutinación hay en alemán. Por eso los quechohablantes aprenden el alemán con una facilidad increíble, porque tienen aglutinación. Entonces, usted coge esos elementos y los combina de manera determinada. El código está en su mente. Y usted agarra y dice, la palabra, para dar un ejemplo, shimi, ¿no es cierto? Significa dulce, pero no en el sentido solamente de dulce de azúcar, sino en el sentido también afectivo, ¿no es cierto? Sentido afectivo, más se utiliza en el sentido afectivo, ¿no? Entonces, usted cuando la selecciona, la tiene que combinar adecuadamente. ¿Con qué la puede comunicar? ¿Con qué la puede combinar? Con Warby la podrá combinar. Pero con un hijo no creo, ¿no? Fácil. Decir que un hombre es dulce en quechua es un poco extraño, ¿no? ¿O sí? Le pregunto porque yo no soy experto en quechua, ni mucho menos. ¿Ah? Que un hombre es amoroso. Amoroso, pero se dice que es shimi el hombre. Cari. Se utiliza, se combina que el hombre sea amoroso. ¿Cómo te diría un hombre amoroso en quechua? Pero sí podríamos conjugarlo, por ejemplo, con neutros como el aura. Combinarlo. No conjugar, combinarlo. Por ejemplo, con el aura, al agua dulce en castellano, que en quechua sería otro código. Claro. No, pero está bien. Si usted dice agua dulce en quechua, ¿no es cierto? Cabe, pero si dice hombre dulce en quechua es un poco extraño. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? En la pregunta que Sí. decía la señora Sí. sobre los 30 kilómetros de la isla, Sí, correcto. ¿cuál es el código? No, ahí el código es castellano. O sea, usted ha cogido elementos del castellano y los ha combinado. O sea, va a ser siempre el idioma. Así es, nada más que eso. Pero el código lo tenemos en la mente, Pero no es el idioma, o sea, déjeme ser preciso, son los elementos del idioma Ya está. y sus reglas de combinación. Eso es el código. El idioma es el uso de eso, el resultado de eso. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? El francés, obviamente las reglas. Del francés, claro. Como en inglés, por ejemplo, una de las reglas que conocemos todos es que los adjetivos tienen que ir delante de los sustantivos. No hay posibilidad de que los adjetivos vayan después, salvo en la poesía, ¿no? En la poesía tiene su licencia. Pero en el inglés, un uso raro, especial, hasta cómico, o de repente divertido, ¿no? O de repente irónico, es colocar el adjetivo detrás del sustantivo, pero esa no es la regla, ¿cierto? Lo que, ¿no? Una pregunta, disculpe. Sí. En una oración específica, corta si queremos, Ya. para identificar, analizar o describir el contexto, Sí. ¿me debo regir al constructo mental al que llegue con la simple oración o puedo ir más allá e imaginarme de qué deriva esa oración? Claro, lo que sucede es lo siguiente, ahí hay un proceso.
Usted no puede, digamos, sí puede, pero no es lo conveniente. Usted no, desde el punto estrictamente interpretativo, porque a eso se está refiriendo usted, desde el punto de vista interpretativo, usted tiene que ubicar los términos que permiten establecer la referencia. ¿Cuáles son los términos que permiten establecer la referencia? Los nombres. Los nombres permiten establecer la referencia, porque los nombres se refieren a los objetos. Esos son los, ¿no? Ahora, el uso del lenguaje hace que nosotros creamos, y a veces con razón, de que hemos entendido algo. Por ejemplo, si una persona le dice a una dama, eres una bella flor, lo entendemos, ¿no? Como un piropo. Pero, ¿acaso es una flor? ¿Y acaso es bella? Bueno, hay mujeres feas, ¿no? No se lo podemos decir nomás, que es otra cosa, ¿no? Pero si aplicamos el criterio, si aplicamos un criterio racional, ¿no es cierto? Un criterio lógico, ¿no? La mujer no es una flor. Porque no es, pues. En su naturaleza, ¿acaso tiene raíces, se planta, florece? No, eso es analógico. Analógico. Ya, para decirlo en términos que todos manejan, es metafórico. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Metafórico. Entonces, el tema es, miren, yo digamos, con un criterio didáctico, con un criterio pedagógico, le digo, bueno, hay oraciones que parecen entenderse y entonces uno sigue para adelante, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cosas que parecen entenderse, ¿no? Ahora vamos a ver. Sí, me estoy dando 3 minutos más para empezarla. Me parece interesantísimo lo que estamos conversando. Uno parece entender, parece que todo estuviera claro. Y no está del todo, y no está claro. Sí, dígame. Una última. No, sí. ¿Hasta qué punto es válido o efectivo el interpretar el contexto según los signos de puntuación? Bueno, eso, no, mire, cuando usted separa oraciones, y ahí van los puntos, ¿verdad? O cuando usted combina oraciones, y ahí van los conectores, que son las conjunciones y las preposiciones, ¿no es cierto? Cuando usted hace eso, lo que está haciendo es delimitar unidades de comprensión del texto. Y ahí no entra la cuestión de validez o no validez, porque no puede ser de otra manera. No sé si me logro explicar con claridad. O sea, pueden haber variaciones, pero las variaciones están dentro de la lógica del sujeto y del predicado. O sea, usted no puede decir, yo estoy hablando, vamos a suponer, ¿no? El perro es blanco y estoy hablando de blanco. No, usted está hablando del perro. Y las características que le da es que sea blanco. Si usted quita la palabra perro y queda solamente blanco, usted se preguntará inmediatamente, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de un ganso. El ganso es blanco. Ya no es perro, pues. ¿Se da cuenta de lo que estoy queriendo decir? O sea, y el tema de las referencias es un tema que ya roza el discurso ideológico, ¿no? También el discurso religioso, también el discurso psicológico. Las referencias tienen que, no son, los objetos no solamente están hechos de características que permiten su identificación, sino también su valoración. No sé si me logro explicar. O sea, cuando usted está en una situación en la cual está en un dame que te doy ahí verbal, y de repente se molesta y dice, tú eres un burro, no entiendes. Evidentemente la referencia es al animal de 4 patas que rebuzna, pero está más allá del animal de 4 patas que rebuzna. Porque a ese animal se le atribuye limitaciones de entendimiento. Yo no sé por qué, ¿no? Pero es de la tradición cultural. Y además esa referencia está teñida de su intención de fastidiar al otro, porque usted lo está insultando realmente. Les conté el caso en el hemiciclo, ¿no? El señor Torres Lara le dice a los de la oposición que son una cojudez, que es lleno cojudo. Y el señor Hildebrand lo defiende diciendo cojudo, persona que tiene testículos. Porque eso es lo que significa, pues, ¿no? Ya,
además dicen en ¿cómo se llama? En Colombia, ¿no? Decir que tiene 2 cojuditos quiere decir que tiene 2 varones. Aquel otro decir que tiene 2 cojuditos quiere decir que son 2 pelmazos, pues que no son capaces de... ¿no? Eso significa de acuerdo. Entonces, por lo tanto, no hay insulto, dice, porque significa que son varones. Bueno, la señora Hildebrand no se había dado cuenta que el diccionario no habla. El diccionario registra. Ella no puede decodificar en base al diccionario. Y resulta que la intención que lleva la palabra es negativa. La palabra sonso a veces tiene características positivas, tiene características negativas. Eso es sociológico, no es propiamente lingüístico, entonces es sociolingüístico. Cuando usted se refiere a los contextos, los contextos están teñidos de todo eso. No sé si me estoy respondiendo a su pregunta. Ahora, le digo al señor Lezama que, atención a su inteligente pregunta, los manejos en el lenguaje no son matemáticos. Siempre hay una zona de luz y una zona de penumbra. Eso lo decía este famoso lingüista Baldinger, ¿no? Kurt Baldinger, ¿no? Un alemán, una zona de penumbra. Eso lo repiten ahora un montón de psicólogos, etcétera, que entran al lenguaje pues, para poder ver los circuitos de la comunicación. ¿Alguien tiene otra pregunta más? Porque me estoy excediendo en el tiempo de consulta. Estos temas son conversables, ¿sabes? Y son conversables con un café de 2 horas. Son temas muy interesantes, son temas complejos. Y en el lenguaje, Roman Jakobson decía que lo único, burlándose un poco de los socialistas rusos, porque él era ruso, ¿no? Decía, lo único que se puede socializar es el lenguaje porque le pertenece a todos y a nadie. Y es verdad, pues. Usted le puede decir a una persona que no hable castellano, los elementos son de toda la comunidad hispánica, ¿no? Que uno los utilice mejor, peor, etc. Los únicos socializadores. Bueno, bien, vamos a entrar en esta última parte del curso, haciendo algunas reflexiones sobre los documentos parlamentarios, ¿no? ¿Podría poner por favor Básicamente, vamos a tratar de estos 3 documentos, pero hay otros más que también son importantes y que también los tienen ustedes en su PowerPoint, que son las mociones de orden del día, los pedidos, etc. Fíjense, los documentos parlamentarios, y aquí hay un tema de referentes, ¿no? Cuando uno dice qué cosa se entiende por un documento parlamentario, lo que está queriendo decir es a qué nos vamos a referir cuando utilicemos la denominación documentos parlamentarios. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, un primer acercamiento es que los documentos parlamentarios son aquellos que son generados por el Parlamento, ¿verdad? Generados por el Parlamento. Ahora, hay documentos parlamentarios que son de índole legislativa, otros de índole política, en el sentido de control político, y otros de índole meramente administrativa, ¿no? Nosotros nos vamos a referir a los documentos que tienen que ver con el quehacer parlamentario, en el sentido de que viabilizan las funciones del Parlamento a través de los congresistas, ¿no? Y por eso hablamos del proyecto, de los dictámenes, del proyecto de resolución legislativa, etcétera, etcétera. La naturaleza de los documentos parlamentarios no está determinada en ningún documento, ni siquiera la redacción que haya generado el Congreso, ni creo que ningún Congreso, porque todos hablan de documentos parlamentarios como un lugar común, nada más, ¿no? Un oficio es un documento parlamentario, ahí empieza la discusión. Sí, pero ya, es un documento que lo genera el Parlamento, sí, pero tiene características meramente administrativas. ¿Está seguro que tiene características meramente administrativas? Ahí hay todo un debate, ¿no? Ahora bien, hablemos un poco sobre los proyectos de ley. Continuemos. Fíjense, este es un esquema básico de un proyecto de ley. Un esquema básico.
¿Ya? Entonces, nos dice que el proyecto tiene que tener una sumilla, que tiene que tener una fórmula introductoria de los titulares de la función legislativa, nos tiene que decir qué tipo de iniciativa es, entonces tengo que decir que es un proyecto de ley y no una resolución legislativa, porque es otro tipo, ¿no? Y tiene una fórmula introductoria, ¿no? En la parte resolutiva, y un cuerpo o normativo propuesto, ahí está, su exposición de motivos, su fecha y su firma. Ustedes me dirán, bueno, este es un formato, ¿no? Y los formatos tienen que derivarse, ¿no? de la naturaleza del documento con el cual uno quiere viabilizar esta función, que en este caso es la función legislativa. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Si yo remito un proyecto de ley al Congreso, ustedes trabajan con congresistas, ¿no es cierto? Tienen que elaborar un proyecto de ley. Hay reglas de técnica legislativa para elaborar el proyecto, ¿no? De eso no estamos hablando ahora, estamos hablando de un formato nada más, ¿verdad? Estas reglas de producción de técnica legislativa dan lugar entonces a este formato. Dan lugar al formato. El formato es un producto de la aplicación de las técnicas legislativas. Ahora, en este tipo de formatos hay mucho de la tradición parlamentaria y hay también creatividad. Antes, ¿cómo se hacían los proyectos de ley? El congresista que suscribe considerando 2 puntos, o los congresistas que suscriben, ¿no? Considerando qué tal cosa, qué tal otra, 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 ¿no es cierto? Los famosos considerandos, ¿no es cierto? Proponen al Pleno del Congreso el siguiente proyecto de ley. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente, ¿no es cierto? Y venía la parte resolutiva, después venía la fecha y las firmas. Ahora ya no se estila hacer eso. Ya no hay considerandos, ¿no? Si se dan cuenta de este formato, usted hace una pequeña síntesis que la coloca en el ángulo superior derecho, que dice proyecto de ley, ¿no es cierto?, sobre tal materia presentado por los congresistas fulano y sultano. Pero además hay otra cosa. Los congresistas que suscriben al amparo del artículo 107 y los artículos 74 y 75 del reglamento del Congreso presentan a consideración del Congreso el siguiente proyecto de ley. Muy bien, esos son los artículos del reglamento y los artículos de la Constitución. Pero además habría que citar explícitamente qué grupo parlamentario es el que está presentando, porque se requieren 6 firmas más la del vocero. Entonces, cuando ustedes llevan su proyecto a trámite, lo único que revisa a trámite, ni siquiera se mete en el contenido ni en otras partes formales, agarra y dice, ¿saben qué? No tiene las 6 firmas más la firma del vocero. No siente la firma del vocero ahí. No. El vocero tiene que firmar 2 veces. Una como integrante del grupo parlamentario y otra como vocero. Si no está el vocero más 5 firmas, no entra el proyecto. ¿Se dan cuenta? Eso también es un requisito. Ahora lo otro. Cuando digo tipo de iniciativa es porque con el misma, eso lo vamos a ver en la resolución legislativa, con la misma sumilla y con la misma fórmula introductoria, yo puedo presentar un proyecto de resolución legislativa. Eso no hay ningún problema. Ahora, se presenta el cuerpo legal, los artículos, ¿no? Y después que ha sido firmado y que además de ser firmado se ha puesto la fecha y todo por los congresistas que correspondan, después viene una exposición de motivos que fundamenta el proyecto. ¿Qué tiene que fundamentar el proyecto? ¿Qué cosas son indispensables para fundamentar un proyecto? Eso es un tema que podemos verlo en el siguiente curso de redacción parlamentaria, ¿no? La regla clásica
práctica de redacción de la parte de la exposición de motivos es que ningún artículo de la parte resolutiva puede dejar de estar fundamentado. Es una regla clásica. Acá no se pone lo que... A mí me parece que tal cosa, que tal otra, por tal otra, y por lo tanto ya está fundamentado el proyecto ya. No. Si no está fundamentado cada uno de los artículos del proyecto, este proyecto está mal fundamentado. Y esa es una regla clásica. Podemos entrar en mucho más detalles diciendo, ¿saben qué? Primero especifique de qué problema trata, en segundo lugar, cómo relaciona usted la fórmula legal con ese problema para ver si es la fórmula adecuada para enfrentarlo. En tercer lugar, vea a qué grupos sociales, etcétera, está afectando este proyecto. Principio de legitimación, ¿no? Está afectando este proyecto. Tercero, ¿cuánto le va a costar este proyecto a la sociedad y al Estado? ¿No es cierto? Podemos entrar en todos esos detalles. Sobreentiende el formato. Eso se discute en la exposición de motivos. Dice el reglamento del Congreso que debe haber una lista de las instituciones a las cuales se les ha pedido informes. Y entonces la gente, ¿qué hace? Una lista. He detectado 5 casos en los cuales sí hay materia legislable. Una de ellas es la modificación del reglamento del Congreso. Si el reglamento del Congreso ha sido objeto de una reflexión del Tribunal Constitucional que dice que el reglamento del Congreso posee naturaleza de ley, rango de ley orgánica, ¿por qué no se da una ley para modificar el Congreso? Se vota con votación calificada en el Congreso. ¿Por qué no se da una ley? Hay un montón de parlamentos que tienen sus reglamentos por ley, ¿ya? Además, el reglamento del Congreso, ¿no?, se da en razón de una disposición constitucional muy clara. Ahí habría materia legislable, ¿no es cierto?, en ese caso. También en relación con los tratados internacionales, porque los tratados internacionales norman, ¿no?, producen una jurisdicción supranacional, ¿no? Son normas. Entonces, ahí, ¿por qué se tiene que aprobar un tratado por una resolución legislativa? ¿No? Se tendría que aprobar por una ley. Bueno, a veces mis sugerencias son un poco osadas y hay bastante resistencia para admitirlas, pero lo que es cierto en el caso de las resoluciones legislativas es que no, en el 90% de los casos no tienen materia legislable. Sencillamente son resoluciones del Congreso, no son resoluciones legislativas. El tema de las resoluciones legislativas es un tema también complejo. Algunas las aprueba la Comisión Permanente, otras las aprueba el Pleno del Congreso, ¿no? Yo creo que eso habría que pensarlo, modificarlo, pero básicamente el formato es este, ¿no? El Congreso de la República ha resuelto primero, segundo, tercero. Ese es un formato, ¿no? Y también hay que establecer, como yo dije, los fundamentos de la propuesta. En este caso, habría que fundamentar, ¿no es cierto?, el primero, segundo y tercera resoluciones. Porque se resuelven 3, ¿no es cierto? Se resuelven 2, se resuelve una, ¿no? Se da una disposición resolutiva, ¿no? Muy bien, continuemos, porque hay más cosas para conversar, ¿no? ¿Acaso los dictámenes, si permite el formato que está en Word? Sí. Ese formato. Esta estructura del predictamen, se llama estructura del dictamen, yo no sé por qué. Es una estructura de un predictamen. Cuando el dictamen es aprobado ya no se cambia, pues. O sea, es la estructura del predictamen, ¿no? O del proyecto de dictamen, si quieren. Y acá tienen ustedes también un formato, pero que lo pueden ustedes revisar cuando les llegue, ¿no?, a
a sus respectivos correos, este formato ha sido sacado del manual de técnica legislativa, ¿no? El manual de técnica legislativa. Yo quiero hacer solamente sobre los dictámenes dos reflexiones, ¿no? La primera reflexión está relacionada con la naturaleza del dictamen, ¿no? Escuchamos bueno, yo escucho con sorpresa, y algunas veces presumo que las personas miran como natural que en los medios de comunicación se diga que los dictámenes aprobaron el proyecto tal y cual. La comisión aprobó el proyecto tal y cual, o sea, emitió un dictamen favorable, aprobó el proyecto, dice. Yo creo que eso es desnaturalizar la naturaleza del dictamen. El dictamen no aprueba nada. Lo que aprueba la comisión es la opinión acerca de un proyecto de ley. La opinión acerca de un proyecto de ley. No aprueba la ley. Ha venido con dictamen favorable el proyecto de ley tal. Ha venido por unanimidad, por mayoría el proyecto de ley tal. Perdón, el dictamen sobre el proyecto de ley tales y cuales. Sobre los proyectos tales y cuales, ¿no? Pero no se aprobó ningún proyecto. Lo que es una opinión que puede ser favorable o desfavorable sobre un proyecto o varios proyectos. Las opiniones de la comisión no causan estado. Sencillamente establecen un nivel un momento del procedimiento. Lo que sucede es que cuando hay opiniones mayoritarias, ¿no? Cuando hay opiniones mayoritarias, dice, ha sido aprobado mayoritariamente. Cuando se dice que han votado todos los miembros hábiles de la comisión, así dice el reglamento, se dice que hay unanimidad. Eso también puede estar en discusión, pero aquí están las cosas ahorita. Entonces, los dictámenes, ¿no? Son documentos que se producen en razón de las técnicas legislativas, ¿no? O de las reglas de técnica legislativa, pero no tienen un carácter definitivo. Y por eso yo estoy opuesto, ¿no? Junto con otras personas que tienen similar criterio, a que los dictámenes negativos se vayan al tacho. Porque el Pleno puede establecer una correlación de fuerzas que hagan que se desestime el dictamen negativo y se pase a discutir el proyecto en el Pleno para su aprobación. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión es: ¿los dictámenes en minoría son dictámenes o no son dictámenes? Porque lleven el nombre de dictamen, ¿no es cierto? Los hacemos dictámenes. Pero los dictámenes en minoría no sufren el procedimiento que tienen los dictámenes en mayoría o por unanimidad. No sufren ese procedimiento. Y por lo tanto no ha sido objeto de pronunciamiento de la comisión. ¿Por qué se les llama dictámenes? Son opiniones minoritarias. Y esas opiniones minoritarias pueden ser llevadas al pleno. Sí, pueden ser llevadas al pleno. Y el que tiene una opinión minoritaria, en el pleno puede presentar un proyecto sustitutorio al que se está debatiendo. Lo puede hacer. Pero no puede ser presentado como un dictamen y hacer que tenga las mismas características que el dictamen aprobado por la comisión. Eso es una aberración. O sea, algo que no ha sido aprobado por la comisión, que no ha sido votado en la comisión, va en igualdad de estado, ¿no es cierto?, a la discusión en el pleno, en igualdad de condiciones, perdón. A la discusión en el pleno. No tiene lógica eso. No tiene ningún sentido. Entonces, allí hay más cosas, ¿no? Dice el reglamento del Congreso, y dice mal, pero lo dice, que si los adherentes después de la sesión hacen que el dictamen minoritario tenga mayores adherentes que el dictamen aprobado por la comisión, entonces tiene que volver toda la comisión para que la comisión se decida. ¿Cómo es posible que se realicen adherencias fuera de la comisión, cuando la comisión se ha pronunciado en un sentido, ¿no? Y esas adherencias que no tienen absolutamente ninguna formalidad hagan pesar a la comisión, ¿no es cierto?, hagan pesar en la comisión un cambio de rumbo de la comisión? Eso no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sustento.
O sea, yo mañana se me ocurre que ya las comisiones no sirven para nada, pues firmemos nada más una opinión que tenemos nosotros y la mandamos al pleno. ¿No? Esas son desestructuraciones inaceptables. Como por ejemplo, discúlpenme un paréntesis, ya no sobre este formato, sino sobre el tema de las acumulaciones. Todo el mundo quiere acumular su proyecto. Pues si hay un acuerdo del Consejo Directivo del 686 que dice que no se puede y prohíbe tajantemente que se realicen acumulaciones después de haber sido aprobado el dictamen. Y tienen razón en esa prohibición. ¿Y por qué tienen razón? Porque uno se pronuncia sobre los proyectos acumulados y está en la formalidad de pronunciamiento de la comisión. ¿No? Si no se da esa formalidad, entonces cualquiera puede acumular en cualquier momento lo que le parece, y entonces resulta que llegan al pleno, ya prácticamente la ley se ha aprobado, y en un comentario yo quiero que se adicione también proyecto, y lo hacen para fines estadísticos. Pero si sobre ese proyecto no se ha pronunciado la comisión, tampoco siquiera a veces se ha pronunciado el pleno. ¿No? Entonces ahí hay unos desfases inaceptables. Bueno, terminemos ya porque ya van a ser las 12 con un comentario adicional sobre otro punto, ¿no? El PowerPoint. Sí, el siguiente. Fíjese, este tema de las mociones de orden del día me lleva a mí a una reflexión sobre las leyes de carácter declarativo. Sí, sí tiene que solamente... Ahí está. Entonces, aquí tienen ustedes las mociones de orden del día, este es el formato, ¿no? Basta porque sea un congresista, pueden ser varios, también eso no está normado, ¿no? De respecto no hay limitación. ¿Cómo se utilizaban las mociones de orden del día antes del golpe de 1992? Decía el reglamento de la Cámara de Diputados que las mociones de orden del día se hacían para invitar a un ministro, para realizar las acusaciones constitucionales, ¿no es cierto?, las censuras, etcétera, etcétera. Ahora también más o menos eso. Pero tenían una disposición que decía para discutir todo asunto de carácter nacional, de importancia nacional. Cuando una ley declarativa se dice, declárese de necesidad pública e interés nacional, el día de la Jipanca no sé, en Chubivilca, no sé, en algún sitio, ¿no? Se está uniendo una festividad, ¿no es cierto? Porque ahí se siembra bastante y de repente hay algún momento en el cual hay que hacer posible que eso tenga un sostén también social, ¿no es cierto? Que no sea solo meramente productivo, cultural. ¿Está bien? Pero cuando se dice declárense en necesidad de utilidad pública la realización del tren transoceánico, ¿qué está pasando ahí? ¿Esa declaración en qué consiste? En el deseo del Parlamento, ¿no?, de establecer una ley para que el Ejecutivo se comporte en razón de esa ley. Pero como es declarativa, con la palabra declaración se dice, no, acá no hay gasto público, porque, ¿no?, realizar el tren significa gasto público y el Parlamento no puede incurrir pues en generación de gasto público. Hay una prohibición expresa en la Constitución. Entonces no. Entonces esa ley se convierte en una expresión de voluntad política. Pero en la Constitución es clarísimo que el Ejecutivo no puede invadir los fueros del Legislativo y el Legislativo no puede invadir los fueros del Ejecutivo. Y al expresar la voluntad política por medio de una ley, lo que está tratando es de imponer, ¿no es cierto?, que se realice algo porque se entiende que esa ley tiene efecto vinculante. Porque toda ley tiene efecto vinculante. Pero ¿qué efecto vinculante puede tener una ley que es meramente declarativa? Estamos en un absurdo. Queremos hacerla vinculante, pero no podemos hacerla vinculante porque es meramente declarativa para evitar justamente el problema del gasto público. ¿Cómo resolver ese impasse? Pero ese impasse no es un impasse jurídico, ese impasse es un impasse político. ¿No es cierto? Y las leyes declarativas no tienen efectos vinculantes.
quieren que tengan efecto vinculante diciendo encargas al ministerio tal, la realización de tal y tal y tal y tal y tal cosa. Eso es claramente incurrir en gasto público. Claramente. Porque ya al realizar esas acciones, ¿no es cierto?, se tiene que haber un gasto, ¿no? Y al mismo tiempo se invade la esfera del Poder Ejecutivo. ¿El Parlamento tiene derecho a un pronunciamiento político? Sí, tiene derecho a un pronunciamiento político. Pero la ley no es un camino para la expresión política. El camino para la expresión política es la moción de orden del día. Siempre fue así. Y la moción de orden del día sí puede decir, ístase al Poder Ejecutivo a que realice las acciones correspondientes para la... Es una instancia. ¿Qué efecto vinculante tiene una moción? Ninguno, pero tiene el efecto de la presión política, correcto. Y ese efecto de la presión política es el que se pretende por la ley, porque los que utilizan leyes declarativas, sean del grupo partidario que sean, lo que están diciendo es que el Ejecutivo tiene que realizar algo, y al mismo tiempo están diciéndole al pueblo que el Ejecutivo no realiza eso porque el Ejecutivo ignora qué cosa es una ley declarativa y no sabe que esa ley declarativa no tiene efecto vinculante, porque se entiende en el imaginario social que todas las leyes tienen efecto vinculante porque se llaman leyes. Esta no es una ley, es una declaración de voluntad política, y la voluntad política no se hace mediante una ley, sino que se hace mediante una moción de orden del día. Ha habido grandes debates sobre esto. Cuando el APRA era un partido político, se celebraba el día, se presentaba una moción de orden del día. Cuando el Partido Comunista era un partido comunista que tenía sus bases, se presentaba una moción de orden del día para saludar a ese partido por razones de carácter político, y había declaraciones de ambas partes favorables, de continuar, y que no sé cuánto, porque era una política, porque era un acto político, ¿no? Entonces, si alguien decía, hoy día es el aniversario de Mariátegui, pues se presentaba una moción de orden del día porque Mariátegui había liderado el pensamiento socialista. ¿Se acuerdan lo que quiero decir, no? O sea, entonces, esos temas que son de carácter eminentemente político, se hacían a través de mociones de orden del día. Y cuando había que llamarle la atención al Ejecutivo, se hacía por mociones de orden del día. El Congreso de la República muestra su extrañeza por el comportamiento del ministro tal y tal y tal y tal, y se aprobaba esa moción en un debate en el Pleno, o no se aprobaba, ¿no? Que dependía de las mayorías. Entonces, aquí hay algo que está desnaturalizando lo que es propio de la ley. Y finalmente, bueno, hay unos pedidos, pero todos estos documentos parlamentarios, en cuanto a su redacción se refiere, los vamos a ver con detenimiento en el próximo curso, porque cada una de las partes tiene un fundamento, no es que están ahí solamente por una cuestión de estilo, que también el estilo es importante, pero no solamente están por eso. Bien, y ya estamos, son las 12:05, me he excedido 5 minutos, así que la invito a la doctora Mayra que venga por acá. Ok, buenos días a todos. Nunca nos excedemos de tiempo para adquirir conocimientos o refrescar algunos conocimientos. Siempre es bueno estar al pendiente de cada día del trabajo parlamentario. Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, hemos llegado ya al término del taller de redacción parlamentaria, que como ustedes bien conocen, estaba a cargo del doctor José Oviedo, ¿no? Quien viene a través de su vocación de servicio apoyándonos en desarrollar estos talleres a favor tanto del servidor de la organización y servicio parlamentario, y también a favor de otras instituciones públicas. Tenemos alumnos que también no son necesariamente del Parlamento, también han venido de fuera, de algunas municipalidades y algunos de la sociedad civil. Uno que otro estudiante universitario que el día de hoy no lo he visto en clase. Bueno, efectivamente, como ustedes saben, el taller ha llegado a su término. Ustedes han podido valorarlas en cada clase, que se han visto temas muy básicos, en temas de redacción parlamentaria. Seguramente muchos de ustedes ya conocían
algunos han profundizado los conocimientos, alguno otro ha actualizado. Para empezarnos, esto nos sirve a nosotros para empezar el taller de redacción parlamentaria 2. Este taller va a ir a partir del mes de septiembre. Ustedes serían la segunda promoción del taller de redacción parlamentaria 1. Se van a unir las dos promociones para poder hacer un horario apropiado. Estamos buscando ver la fórmula, cómo el taller pueda tener la permanencia de los servidores en horas, porque no podemos tener más del 20% de faltas. Y lamentablemente, bueno, no he visto el consolidado total, pero he visto así muy someramente, algunos han llegado al límite, el 20%. Entonces, al llegar al límite ya no van a poder ser pasibles de una evaluación final por el docente, ¿no? Porque ya es una de las reglas que se le pone antes de que ustedes se inscriban al curso. Entonces, las notas van a poder entregarse a partir de la próxima semana, porque el día viernes es la última entrega de trabajo que ustedes nos van a hacer llegar, y la semana del 20 para adelante tratemos de que sean antes del 25, la entrega de notas, o 26, para que sepan quiénes son los alumnos que van a pasar a redacción parlamentaria número 2 y estar pendientes de la convocatoria del mes de septiembre. En el mes de agosto no se va a hacer porque ya tenemos un curso de Derecho Constitucional que está a cargo de 2 docentes de la Universidad Católica, y la convocatoria sale el día de hoy. También el taller es de 30 horas, pero hemos tratado de ajustar los plazos de 4 a 7. Va a ser en el mismo lugar donde nos encontramos, y de 4 a 7 de la noche, lunes y viernes, o sea, no toda la semana, sino lunes y viernes, ¿no? Hoy día lanzamos la convocatoria, y en el mes de septiembre estamos retomando, si tiene a bien brindarnos su tiempo, el doctor Oviedo, continuar con la redacción parlamentaria 2, que para ustedes, algunos que recién se involucran tal vez en la labor parlamentaria, les va a ser de mucha utilidad. El manejo de los instrumentos legislativos y parlamentarios que todo servidor parlamentario, tanto la organización como el servicio, debemos de manejar, conocer y profundizar. Si bien es cierto, les ha dado pinceladas de algunos procesos parlamentarios, pinceladas de las aprobaciones de algunos instrumentos legislativos, pinceladas de algunos documentos de gestión, de control también, pero en el taller de redacción parlamentaria 2 ya se va a poder profundizar, vamos a poder analizar. Ustedes también van a ser parte del ejercicio diario de las clases, porque van a tener un trabajo que se les va a dejar, van a interactuar, y vamos a poder perfeccionar nuestros manejos de esos documentos, siempre a favor tanto de la institución y en específico del jefe o el departamento área que ustedes laboran, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta antes de llegar a la clausura sobre algún tema específico que ustedes puedan tener? ¿O no hay ninguna pregunta en este extremo de lo que ya hemos podido explicar? Bueno, me parece que no hay ninguna pregunta. El SEC siempre va a estar a disposición de ustedes para cualquier consulta. Estamos tratando de hacer un curso en el mes de agosto de una semana, como decimos popularmente a la vena, de procedimientos ordinarios en comisiones. Básicamente comisiones ordinarias, pensando en el nuevo personal del primer año del Parlamento que ingresa a trabajar en comisiones ordinarias. ¿Cómo es el trabajo de una comisión ordinaria procesalmente? Entonces estamos pensando en llevar este curso, si no es agosto, manejarlo para el mes de septiembre. Entonces, como ustedes verán, ya tenemos cursos planificados, sino el tema de la disposición física, no tenemos como ser infraestructura, y hemos firmado ya un convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el convenio está vigente, para que en algún momento que nosotros vamos a poder requerir de los espacios de ellos, nos van a permitir que como Parlamento vamos a poder trasladarnos allá de repente para una actividad académica que vamos a requerir de mayores horas. Entonces ya tenemos la infraestructura básicamente que nos queda más cerca del Parque Universitario y la Casa de San Marcos, ya la podemos usar a partir de la firma del convenio, y ya ha sido aprobado tanto por la asesoría jurídica del Parlamento, y ha sido suscrito por el oficial mayor. Bueno,
Agradecer a ustedes, que por ustedes el Centro de Capacitación viene dictando sus cursos. Agradecer al doctor Oviedo, que docentes como él nos vienen apoyando en el día a día del trabajo académico, que se ha impuesto como dentro del plan de trabajo, de fortalecer competencias, actualizar capacidades y conocimiento de cada uno de los servidores del Parlamento. Antes de culminar, quisiera darle un reconocimiento, un certificado por parte del SEG al doctor Oviedo, y antes de pasar al break, tomarnos la foto final, como decimos siempre, la foto de rigor, con la promoción que el día de hoy culmina el taller de técnica de redacción parlamentaria número 1. Muchas gracias. Bueno, doctor Oviedo, quisiéramos darle por parte del SEG un reconocimiento por el taller de redacción que culmina el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Ahora bien, las notas fluctúan entre 0,5 y 14, o perdón, 16. Es un rango muy alto, ¿no es cierto? De 0,5 a 16 es un rango muy alto. Pero en realidad, si uno se pone más estricto, las notas estas muy bajas, de 0,5 a 0,7 son las menos, y están entre 10 y 16. Claro, 16 es una sola persona, ¿no? Después viene 15, 14. El promedio está en 13, 12. 13, 12 no es un promedio del cual uno puede enorgullecerse tampoco, ¿no? Pero es un promedio suficiente. ¿No? Es un promedio suficiente. Disculpe que mi función expresiva esta mañana no sea de lo más agradable, ¿no? Pero si uno entra en un curso que le ofrece la institución, y si entra en un curso que no le cuesta nada, ¿no? Y que el profesor es bueno, porque yo soy un buen profesor, ¿no? O sea, no por ponerme, pero claro, si fuera malo diría soy malo, pues, ¿no? Soy un mal profesor, ¿no? Yo soy un buen profesor. Creo que podría haber merecido un poco más de esfuerzo de parte de ustedes, ¿no? Porque el promedio de 13 es un promedio bajo, ¿no? No es el único grupo que me ha pasado que está en ese promedio. El grupo anterior también estuvo así, ¿no? Entonces, y eso que no les he dejado lecturas, no les he hecho control de lectura, porque si no ahí sí ya, pues ya mejor no. Y claro, yo con un ánimo comprensivo, ¿no? He tratado de flexibilizar mi calificación en razón de que las personas tienen trabajo, y que a pesar del trabajo vienen y que hacen un esfuerzo y que todo esto por aquí y por allá, pero eso es algo que se tiene en cuenta, pero que no debe ser, pero no los hace comprender. Eso no los hace a ustedes conocer más el tema. Es como comprenderlos para que sean mediocres. Yo me resisto a eso, pues. Me resisto a eso, ¿no? O sea, yo he seguido cursos mientras trabajaba y ponía el mayor esfuerzo, ¿no? Creo que algunos de ustedes hubieran sacado mejores resultados si es que hubieran hecho uso de su tiempo de una manera más selectiva y pudieran haber dedicado 1 o 2 horas a cada clase, una cosa así. En fin, ya está eso. Muy bien, pasemos al segundo punto. Sus exámenes, o sea, sus pruebas las van a tener el día lunes en la mano. Revísenlas. Si tienen algo que les parece que no está bien en cuanto a la calificación se refiere, me dicen y yo les explicaré por qué lo he hecho, y si no, y si ustedes tienen razón, veremos de modificar la nota y esas cosas, ¿no? Pasemos a... Sí, diga. ¿El examen nos van a entregar antes del examen final? Claro. No vamos a cometer los dos. Antes. En realidad no va a haber un examen final,
Es una prueba corta que va a durar una media hora nada más, donde yo les voy a pedir, pueden utilizar sus materiales, ¿sabes? O sea, no hay ningún problema. Yo les voy a pedir una información que ustedes, ¿no? Que ustedes tienen que manejar, ¿no? Dígame. Eso nos dijo igual anteriormente, que este examen le íbamos a dar nuestras copias, pero a la hora de dar el examen no pudimos utilizar nuestros materiales. Sí, nadie se lo prohibió. No, pero no se pudo. Y un montón de personas, no, varios de ustedes han revisado sus copias. Por supuesto que sí, y yo no he dicho nada, porque esa es la regla. Esa es la regla. ¿Ya? La idea de esta prueba del día lunes es la siguiente. Se los explico. Se trata, en primer lugar, de que ustedes van a recibir unos textos, ¿no? Con unas indicaciones claras respecto a cuáles serían los errores que hay en ese texto. Entonces ustedes, en un texto, tienen que identificar los errores que hay y los señalan, ¿no es cierto? Es decir, debajo del texto ponen, o pueden subrayar los errores en el texto y después abajo darle alguna explicación. Tienen que intentar alguna explicación. Por ejemplo, acá hay un problema de concordancia, ¿no es cierto? Porque viene con un error de concordancia entre nombre y adjetivo, ¿no? Acá hay otro problema de concordancia entre tal palabra y tal otra, o sea, entre el sujeto y el verbo, ¿no? Entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, ¿no? O pueden decir que hay un error semántico. Pues hemos hablado de los errores semánticos, ¿no es cierto? El principio de incompatibilidad semántica indica que hay términos que no son compatibles desde el punto de vista de su significado, ¿no? Entonces acá hay un problema, hay un error de carácter semántico, ¿no? Esa es una prueba, una de las cosas que se va a probar allá. La otra, el otro tema que se va a ver, yo le voy a entregar un texto libre, sin puntos. Ustedes van a tener que puntuar solamente los puntos y solamente las comas. Nada más. No te preocupes de más. Eso es lo esencial en la comunicación, en la redacción escrita. Después de todos los puntos suspensivos, ahí entran muchas cuestiones de criterio, ¿no? Pero los puntos y las comas, les voy a entregar ese otro texto para que ustedes lo puntúen, ¿no es cierto? Pero solamente en cuanto a los puntos y en cuanto a las comas, nada más. Eso lo tiene que tener bien metido en su cabeza. Y va a haber una tercera prueba, donde ustedes, yo les voy a dar un texto de 20 líneas y ustedes me lo tienen que resumir en 10. O sea, si ustedes no ejercitan su capacidad de síntesis para las ideas, ¿no es cierto? Entonces, esa es una manera de empezar a hacerlo, ¿no? Eso va a ser todo. ¿Ya? O sea, la primera parte tiene que ver con cómo ustedes explican errores, ¿no es cierto? Errores en la redacción, porque a mí no me interesa que ustedes detecten el error, sino que me expliquen por qué hay un error ahí. O sea, cómo me explican ese error. El segundo texto es un texto donde ustedes demuestran que saben organizar el texto. Si tienen que cambiar una oración para adelante, la otra oración para atrás, pueden redactar de nuevo el texto en la parte de atrás y yo lo leeré para ver si está bien hecho. ¿No es cierto? No hay ningún problema. Y el tercer texto es para ver su capacidad de manejo de contenido. La capacidad de manejo de contenido es, miren, acá hay un texto de 20 líneas, yo tengo que escribir en 10. Vamos a ver qué pasa. Eso es todo. ¿Ya? Muy bien. Esa prueba no tiene que ver nada, absolutamente nada, con el trabajo que tiene que presentar, ¿no? La vez pasada, y vamos a
hacer eso a partir de las 11, 11 y cuarto hasta las 12, 12 y media. Vamos a discutir, yo les voy a ayudar, ¿no es cierto?, a que el tema de su prueba y las ideas principales estén bien planteadas, ¿no? Los voy a ayudar en eso. Y sobre ese tema y esas ideas ustedes presentan una versión escrita, ¿no?, bien escrita, el día viernes de la semana que viene, no el lunes, no este lunes, sino el viernes de la semana que viene. Lo dejan en el centro de capacitación y después la señora Norma, con la gentileza que la caracteriza, me lo hará llegar para yo revisarlo, ¿no? Así que pongan que especial atención en esa prueba, en esa, porque ahí están ustedes creando un texto, están creando un texto. Voy a proponerle a la señora Mayra, a la doctora Mayra, hacer un seminario de redacción. ¿Qué significa eso? 20 horas, ¿no?, seguidas. Ahí no hay nada de que un día sí, un día no. 20 horas seguidas, quiere decir 2 horas todos los días. O 4 horas, 5 días, son 20 horas, ¿no? No, eso ya lo cobro, pero solamente para elaborar textos, nada más. Solamente, ahí ya no va a haber que yo te explico, que yo te digo, que no sé cuánto, no, solamente para elaborar textos, ¿ya? Ahora, de repente ella quiere hacerlo después del curso de redacción parlamentaria 2, perfecto. Lo quiere hacer antes también, no hay ningún problema, ¿ya? Y ahí sí se puede hablar de textos argumentativos, textos descriptivos, etcétera, un poco más a fondo, ¿no? Un poco más a fondo. Por ejemplo, yo le digo, descríbame usted cuál es el contenido de este proyecto. Usted se tiene que ceñir a lo que el proyecto dice, nada más. El artículo primero trata de tal cosa, el segundo de tal cosa, el tercero de tal cosa. Todo. Pero ya cuando se trata de interpretación, ¿no es cierto?, entonces tenemos que ver qué cosa quiere decir, ya es otro tipo de lenguaje, ¿no? Cuando se quiere sentar posición respecto de ella, es un texto argumentativo, porque yo tengo que decir las razones por las cuales yo tengo esta posición y desecho la otra, ¿no es cierto? Hay un argumento cuando hay dos opuestos que tienen que ser, sobre los cuales uno tiene que optar. Eso es la argumentación, ¿no? Dicho en términos muy simples, ¿no? Entonces eso ya digamos, hacer un seminario ya más a fondo, pero solamente sobre textos, ¿no? Ya no dar los instrumentos que ya se entiende que están dados, básicamente, ¿no? Esto, digamos que volviendo a lo que nos interesa ahora, ustedes el día viernes rinden esta prueba después que hayamos entregado todos los exámenes, ¿no es cierto? Rinden ustedes esta prueba y terminado a las 11 más o menos, haré yo una clase hasta las 12, 12 y cuarto sobre los textos que veríamos ¿no?, como una introducción a los textos que veríamos en el siguiente curso, y con unos comentarios iniciales, y después seguramente la doctora Mayra Oblita dará por clausurado el curso, una cosa así, ¿no? Después tiene que poner un whisky ahí con unos bocaditos, no sé qué, unos canapés, no sé qué cosa, que le va a pedir a la señora María Yulfo. ¿No? Entonces, eso en cuanto a este curso. Muy bien. Varias personas me han hecho llegar su pedido para que yo haga una síntesis del curso, ¿no es cierto?, antes del último examen. Bueno, la voy a hacer ahora. Lo voy a hacer ahora. Empezamos este curso diciendo que el tema de la redacción no podía ser visto sino como un tema de comunicación, ¿verdad? Porque uno escribe para transmitir a otra persona, ¿no es cierto?, una información determinada. Lo hace bajo una determinada modalidad, ¿no es cierto? Lo hace con determinados fines y lo hace teniendo en cuenta quién es él, o sea, quién es el que hace el mensaje y quién es su interlocutor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando decimos esto, sabemos que estamos
trasladando información, ¿verdad? Y cuando decimos que estamos trasladando información, lo que estamos diciendo es que esta información es de interés del que habla y de interés del que escucha. Por lo tanto, la información siempre está en el circuito comunicativo, siempre está. El documento no está ahí para que nadie lo lea. Y el documento no ha sido elaborado por alguien para satisfacer su propio ego, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en el circuito de la comunicación hay componentes, y estos componentes están visualizados, ¿no es cierto?, en un esquema comunicativo que hemos desarrollado, que es la relación entre el emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? Trasladar información significa enviar mensajes, ¿no? Enviar mensajes. Muy bien. Ese emisor que elabora el mensaje, ¿no?, tiene determinadas características. Está ubicado en un ambiente geográfico determinado, tiene un determinado estatus, tiene un determinado sexo, tiene también un estatus social, ¿no es cierto? Es una persona que tiene mayor o menor capacidad de desarrollo de ciertos temas, ¿no? Tiene sus problemas o sus fortalezas psicológicas desarrolladas, más o menos desarrolladas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, y eso es lo importante para el proceso de la comunicación, estos elementos que condicionan la elaboración del mensaje son elementos que pueden ser o que me indican cómo puedo utilizar el código. ¿Qué hay en el código? ¿Qué hay en el código? En el código hay una serie de elementos con las reglas, elementos lingüísticos, con las reglas que pueden utilizarse para elaborar los mensajes. Entonces, ¿yo qué hago? Selecciono y combino. Selecciono el elemento, ¿no es cierto?, la palabra, el sonido, ¿no es cierto? Lo selecciono y los combino. Para eso existen las reglas de combinación del lenguaje. Selección y combinación, ¿no? Y así elaboro el mensaje. Eso es lo que se llama, no quería utilizar mucho esa palabra durante el curso, pero se conoce como el proceso de codificación. El proceso de codificación es el proceso de elaboración del mensaje. ¿En qué consiste codificar? Consiste en seleccionar y en combinar. ¿Qué se combina y qué se selecciona? Los elementos del código, es las posibilidades que nos da el lenguaje para que una vez seleccionados los elementos y combinados se produzca un mensaje. ¿Me están siguiendo, no es cierto? Muy bien. Ahora, los elementos que he nombrado son el emisor, el mensaje y el receptor, pero un elemento que no se puede dejar de lado es el canal que se utiliza, y en este momento, vuelvo a repetirlo, estamos utilizando el canal audio oral, ¿no es cierto?, mientras que cuando leemos utilizamos el canal visual. Si quieren ustedes audiovisual, porque no se pueden sacar, ¿no es cierto?, los sonidos, las palabras, si no tienen relación con los sonidos, por más que estén escritas, no funcionan, ¿verdad? Es como ustedes quieren unos caracteres chinos, y si no están relacionados con determinados sonidos no van a poder significar nada, ¿no? Entonces, es el tipo de canal. Pueden haber otros tipos de canales cinéticos, que son visuales, pero tienen que ver con el movimiento, ¿no? Kinesis significa movimiento, ¿no? Si una persona se mueve de manera nerviosa, ustedes no la decodifican como si está tranquila, ¿no es cierto? Muy bien. Y también tenemos el contexto, y yo he insistido fuertemente sobre el tema del contexto, por eso les digo que ustedes no han reflexionado sobre este tema, porque si lo hubieran hecho, se hubieran dado cuenta de que yo he insistido fuertemente sobre el contexto. Nadie de los que ha dado exámenes, para poner como ejemplo solamente, se ha referido al contexto en los términos de referentes, es decir, de objetos a los cuales se refiere el mensaje. Por supuesto que menos nadie se ha referido a que en un mismo mensaje pueden haber varios objetos que tienen que ser congruentes, ¿no es cierto? Nadie lo ha dicho. Pero yo he insistido fuertemente sobre esa relación
del mensaje con el contexto en el sentido de que el mensaje se relaciona con el contexto porque en el contexto están los objetos y el mensaje al relacionarse con ellos produce referentes. Produce referentes. ¿No? Ese tema merece un poco más de reflexión. Yo los insto a que ustedes reflexionen más sobre estos temas porque les va a traer riqueza no solamente intelectual, sino manejo de algunos de los aspectos de la vida. Como en todo matrimonio, disculpen el paréntesis, las cosas tienen sus dificultades y sus sabores y sus sinsabores. El otro día tuve una discusión con mi esposa sobre un tema que a mí me preocupa, ¿no? Y mi esposa me decía, detente, no sigas, ¿no? El referente ahí decía, de lo que estás hablando nos va a mortificar. Eso es lo que estamos tratando, nos va a mortificar, detente, no sigas. Y yo, mi referente estaba teñido del siguiente aspecto, o sea, si yo no lo digo ahora, no voy a tener otra oportunidad en decir esto que debo decir. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? O sea, después de terminar la discusión, calmados los ánimos, ¿no? Yo reflexioné sobre este hecho. ¿Cuál era mi referente? La discusión. Ese era mi objeto, ¿no es cierto? Yo estaba refiriéndome a eso en la discusión, ¿no? Y después de reflexionar sobre si mi actuación había sido adecuada en la discusión, llegué a la conclusión de que sobre ese tema yo no debía hacer cuestión de Estado y que no lo iba a tocar jamás. Porque no valía la pena. Porque estaba generando un problema innecesario. O si era necesario, no se podía solucionar. Y si no se puede solucionar, mejor no tocarlo. Fíjense ustedes cómo uno va reflexionando sobre sus propios mensajes. Sobre sus propios mensajes. Uno también puede ser interlocutor de sí mismo. También puede ser interlocutor de otro. Pero también puede ser interlocutor de sí mismo. ¿No? Y claro, y allí hablábamos de las funciones del lenguaje, ¿no? Porque si el mensaje incide en el emisor, se produce la función expresiva. Si incide en el receptor, se da la función apelativa. Si incide en el contexto, se da la función referencial. Estoy hablando constantemente de los referentes, ¿no es cierto? Se da la función referencial. Si incide en el canal, se da la función de contacto, ¿no? La función de contacto. El canal es el que me permite el contacto. Si incide en el lenguaje mismo, se da la función metalingüística, ¿no? En el lenguaje mismo se da la función metalingüística. Entonces, ese tema, ¿no? Es un tema que, si bien la función tiene que ver con la relación que existe entre el mensaje y los otros elementos de la comunicación, no es que cada función sea excluyente de las otras. Pueden darse en un mismo mensaje varias funciones, pero hay una que es predominante. Hay una que es predominante, ¿cierto? Y les explicaba a ustedes, les decía, que dentro de esas funciones, la función que predomina es la que marca el estilo del manejo del lenguaje. Ya. Entonces, ese tema es, si una persona, por ejemplo, es tranquila, no es temperamental, no es expresiva, siempre las personas son expresivas, pero no es grandemente expresiva, su lenguaje va a ser quedo, ¿no es cierto? Va a ser delicado, ¿no? Es decir, mira, yo no estoy de acuerdo con que hagas eso, piénsalo bien,
me producirías un gran problema si es que haces una cosa así, ¿no? La función expresiva viene subsumida y todo lo que queda es la función referencial, ¿no es cierto? O sea, y más aún, hay una función que es la función apelativa que le está diciendo, mira, sería bueno que no lo hicieras así, ¿no es cierto? No, yo no estoy de acuerdo con eso, no debes hacerlo, pero no le está diciendo no debes hacerlo. Las personas que son mandonas tienden a hacer predominar la función apelativa, quieren que las cosas sean como a ella les parece. ¿Cómo se manejan los circuitos de comunicación? Eso depende de qué función es la predominante, ¿no? Les cuento un caso. En la oficina donde yo trabajo, que es la oficina de técnica legislativa, somos 3 personas que hacemos técnica legislativa, ¿no? Las secretarias hacen función administrativa, ¿no? Y nos reunimos para discutir ciertos temas. Entonces, la función referencial es la que debe predominar, ¿verdad? Estamos en una discusión académica, ¿no? Aquí no interesa quién impone su criterio, quién no lo impone, sino qué se dice y si tiene fundamento lo que estás diciendo, y en consecuencia eso que está dicho queda como tal, etcétera, etcétera, llegamos a un acuerdo, o si no llegamos a un acuerdo, decimos no estoy de acuerdo contigo en el tema cómo lo estás tratando, ¿no es cierto? Es de función referencia. Entonces, en un determinado momento estábamos hablando sobre el tema de la acumulación de proyectos, ¿no? Y yo decía que yo tenía una posición, la otra persona tenía otra posición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un momentito, sobre ese tema no seguimos conversando. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es poner una disposición en un documento, una regla, ¿no? En un documento que diga las acumulaciones no proceden después de que esté aprobado el dictamen. Eso es lo que tenemos que poner. No estamos discutiendo en qué consiste la acumulación. O sea, puede ser que la referencia se distraiga. Puede ser que la referencia se distraiga. Hay que volver de nuevo a la referencia, ¿no es cierto? Aquello de lo que se está tratando. Si las personas, como les vuelvo a repetir, son temperamentales, tenderán a explotar rápidamente y su función expresiva hará que nosotros tengamos que decir cálmate, 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 porque eso te puede hacer daño, ¿no? Pero es por lo que ellos han expresado. Y nosotros utilizamos la función apelativa para que la persona adopte una actitud menos beligerante, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de estrategias que se utilizan en el fenómeno de la comunicación, ¿no? Y algunas personas llegan a exagerar de tal manera que dicen nosotros tenemos que adoptar una posición racional. No siempre las soluciones a los problemas son racionales, ¿no? Pero se entiende de que lo que quieren decir es que tienen que conversarse en un ambiente más adecuado para poder llegar a una solución. Y este tema de los elementos y de las funciones de la comunicación es un tema que yo les sugiero que ustedes lo reflexionen con más profundidad. A mí en lo personal me ha enriquecido mucho reflexionar sobre este tema. Y también por ratos me permite ser un poco comprensivo para manejarme en mis circuitos familiares o en mis circuitos laborales, ¿no? Yo tengo una hija, por ejemplo, que es hipersensible, entonces cuando uno le toca un tema le toca determinados temas, su sensibilidad inmediatamente aflora, ¿no? Y ahí hay una cuestión que parece ser de criterio, o sea, no le toques ese tema, pero el otro tema es, si lo has tocado, tienes que saber tocar, ¿no es cierto? Entonces ahí las funciones de lenguaje tienen que ser las adecuadas, ¿no? Sí, no hay fórmulas para eso, pero uno tiene que manejarse respecto de las sensibilidades de las personas, de su tipo de conocimiento, de su manera de mirar el mundo, de sus intereses, ¿no es cierto? Y de su formación, ¿no?
no vamos a hacer una síntesis, sino vamos a ir delatando el asunto. De todos estos elementos y funciones de la comunicación, yo les dije que era muy importante que tocáramos el tema del código, ¿no es cierto? El tema del código. Y en el código están los elementos lingüísticos y estoy insistiendo en este punto, y sus reglas de combinación. Nosotros realizamos realizamos procesos de selección y de combinación para elaborar los mensajes. Muy bien, ¿por qué es importante el código? Porque tenemos que conocer bien cómo es que el lenguaje viene armado para que seamos conscientes de qué posibilidades nos da de elaborar mensajes. Y entonces, habiendo dejado de lado el sistema sonoro que corresponde a cada lengua y que está organizado de determinada manera, ¿no? Y que nosotros podemos utilizar en castellano bajo determinadas reglas, dejando de lado eso, dijimos que la palabra, ¿no? Que la palabra tenía una organización que nos permitía utilizar o encontrar en ella contenidos nocionales y contenidos relacionales. Los contenidos nocionales estaban dados por la raíz, por lo que se conoce raíz. En lingüística se llama morfema lexical, ¿ya? Esa es la raíz de la palabra. Es decir, aquella parte de la palabra que no varía, que permanece, ¿verdad? Y las variaciones que sufre esa palabra, a las cuales llamamos desinencia, ¿no? La desinencia es variable. Desinere significa en latín finalizar, ¿no es cierto? ¿No? Desinencia, ¿no? Era la que permitía realizar las variaciones y nos daba una información determinada que nos permitía relacionar esa palabra con otras. Las palabras se relacionan entre ellas por la información que hay en la desinencia, ¿no? En los ejemplos los hemos dado. Yo digo gato, esa O, que es la desinencia, me está diciendo que se trata como referencia de un solo animal, no de varios. Y si digo gatos, varió esa desinencia, agrego S, ya estoy hablando de varios animales que maullan, ¿no es cierto? Entonces, esa variación es la que me permite a mí establecer relaciones de concordancia, con otros términos. Relaciones de concordancia significa que si yo utilizo el masculino, el adjetivo tiene que ir en masculino, y si utilizo el plural, tiene que ir en plural. Si utilizo el femenino, el adjetivo tiene que ir en femenino, etc. Hemos explicado a este respecto que lo que es fundamental para la relación entre las palabras, ¿no es cierto?, a través de las desinencias, es una ley de concordancia que puede tener las siguientes características. Necesariamente, tiene que haber concordancia en número, ¿no? Puede haber también concordancia de género y número, ¿no? Y muchas veces la concordancia de género y número se da por una combinación sintáctica, ¿no es cierto? Sintáctica, que tiene que ver con el artículo, ¿verdad? Yo puedo decir el elefante y puedo decir la elefanta, eso está permitido. Puedo decir el gato y la gata, etcétera, etcétera. Puedo decir el avestruz, y la palabra avestruz no me da ninguna información de género, solamente me da información de número, porque existe avestruces, que sería el plural, ¿no es cierto? Pero no me dice si es masculino o femenino la palabra. La terminación no me da esa posibilidad. Entonces, ¿cómo obtengo yo la concordancia de masculino o de femenino? Utilizando el artículo, ¿no es cierto? Digo, el avestruz, y si digo la avestruz, ¿no es cierto? Ahí estoy diferenciando en género.
La palabra género no tiene que ver nada con esa categoría sociológica que se utiliza ahora, sino que es una categoría de carácter gramatical, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este mismo criterio por el cual se realizan existen las palabras que tienen una parte de ellas que hemos llamado raíz, que no varía, y otra parte que varía, que hemos llamado desinencia, ¿no? Ese mismo criterio se utiliza para la parte verbal, ¿no? No solamente para los nombres, ¿no? Sino también para los verbos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los nombres, a través de su relación con el adjetivo, o a través de su relación con el artículo, ahí está la ley de concordancia, ¿no? Van construyendo los objetos, ¿no?, de referencia. Si yo digo gato negro, mi objeto de referencia es diferente a si digo gato blanco. Construyo mi objeto de referencia de manera distinta. Si digo un gato negro, ¿no es cierto?, es diferente mi referencia si digo el gato negro. Hay una diferencia ahí en la referencia. Pero eso tiene que ver con la construcción del mundo de los objetos. En caso de los verbos, y eso lo he señalado haciendo una reflexión, el caso de los verbos es un caso muy especial porque no en el sentido de que sea excepcional ni nada, no, es un caso especial en el sentido de la palabra especial, ¿no es cierto? Porque tiene información relacionada con el tiempo,